el año del G20 en la Argentina. ¿Qué simboliza la llegada del G20 a la Argentina, sino otra cosa que el encolumnamiento absoluto de un gobierno a un modelo global perverso, en donde se discuten las condiciones macroeconómicas del desastre financiero y de la lapidación de miles y millones de vidas humanas castigadas por un capitalismo concentrado y de amigos que destruye la posibilidad de la equidad y de la igualdad y de la justicia social? Sin embargo, el gobierno festeja el G20 y la presidencia del G20 enorgullece a un gobierno que se remonta a aquel de los 90, cuando se ingresó al G20. Dentro de ese grupo privilegiado de países poderosos, obviamente, están aquellos que quieren de la Argentina su destrucción, su aniquilamiento y su loteo, porque vienen por la tierra, el agua, los minerales y la constitución misma de la nación argentina, que es su soberanía territorial. Sin embargo, está presentado por la positiva, a lo Durán Barba. Es una buena noticia ser parte de ese club perverso que discute, al margen de la vida humana, las condiciones macroeconómicas del ajuste global. Hace pocas horas charlábamos en el Vaticano y nos decían que mira con mucha preocupación el Vaticano que no ingrese en la agenda de este G20 en la Argentina la discusión de lo que es la encíclica papal, aquella que convoca a no utilizar ningún tipo de metodología de esclavitud moderna, la que invita a utilizar energías renovables, la que invita a pensar en un mundo solidario y equitativo, y que evidentemente está muy lejos de lo que va a pasar finalmente en la Argentina. En la Argentina viene el G20 a darle un espaldarazo, un empujón, una palmada al chico que se porta bien y hace el ajuste perverso sobre la vida de los que menos tienen, amplía la base de la pobreza, achica la base de la riqueza y pone de rodillas una nación argentina a un modelo de ajuste global para que nos sigan saqueando. Nada bueno puede salir cuando Estados Unidos, entre otros, exige el cumplimiento de la no contaminación, pero ellos no lo firman. De nada puede servir ser parte del G20 cuando la ONU ha castigado sistemáticamente el Comité de Descolonización al Reino Unido de Gran Bretaña, al cual le importa un bledo la opinión internacional y sigue con sus enclaves coloniales, por ejemplo, en Malvinas y Gibraltar. ¿Para qué ser parte de un grupo de selectos privilegiados que tienen como condición en el mundo tomar de rehén al resto y pagar el costo financiero de la tasa de interés con vidas humanas? ¿Se puede ser parte? ¿Mejoraría en algo? ¿La Argentina va a estar mejor por recibir al G20? Recibiremos también las manifestaciones anti-G20, por supuesto. Y para eso nos exigen sistemas represivos. ¿Qué puede traer el G20? Más compra, muchísima más compra, y por supuesto, ¿quiénes te lo van a vender sino ellos mismos? De todo aquel material que tiene que ver con la represión de las fuerzas de seguridad para garantizar la seguridad de los saqueadores que vienen a hacer su cumbre a nuestra patria, a la nación argentina antiimperialista. ¿Te acordás? Somos antiimperialistas por naturaleza. Vos sos hijo de la tierra de San Martín, de Belgrano, de Güemes, de Facundo. No sabía hasta ahora que queríamos enrolarnos con los países coloniales, con los países que han construido sobre la esclavitud de los demás y sobre el saqueo de la riqueza de los más débiles. En esta hora la discusión de los argentinos es, insisto en este programa, el modelo. ¿Qué modelo de nación queremos ser? ¿Queremos ser cipayos de esos países coloniales? ¿Queremos ser basura de esos que conducen el mundo y que vienen a humillarte y a pedirte que te entregues y te rindas y que le transfieras tu riqueza y que seas un esclavo de mano de obra barata y servil para que ellos puedan seguir en palacio viviendo su vida cortesana? El G20 es un conjunto de miserables
que ponen reglas para los demás que no van a cumplir. Y en esas condiciones la Argentina no solo ha abandonado su visión continental latinoamericanista, su hermandad con Brasil, con Colombia, Venezuela, con Bolivia, con Perú, para tener esta visión miserable e hipócrita de ser parte de algo que ni siquiera somos y que vamos a recibir como bendición, simplemente la palmada en la espalda para que sigamos destrozando la nación argentina para entregárselas de la manera más fácil y más vulgar, atada de pies y manos. Pero es bueno que sepas que la comunicación perversa de este gobierno a través de su comunicador te la ponga por la positiva. Imagínate qué mejor te va a ir si sos un empresario pyme en la Argentina porque venga el G20, que va a sustituir tu producción y te va a dejar en la calle, a vos, dueño de la pyme, y a todos tus trabajadores. Imagínate qué mejor te va a ir si viene el G20, a vos, que va a lotear la tierra y te vas a quedar sin el cacho de tierra que te legó tu bisabuelo, que regó con su sudor para que vos tuvieras un futuro. Imagínate qué bueno el G20, que va a venir y va a concentrar más el sistema financiero y va a subir la tasa de interés. Qué bien te va a ir, qué maravilloso, qué buena la visita del G20. Tenés que pensar, tenés que sentarte y reflexionar. Pide el Papa que ya que se van a juntar, sea tratado, por lo menos, y aunque lo hagan con altos niveles de hipocresía, la encíclica papal que fija la discusión sobre los grandes temas que por supuesto el G20 no está dispuesto a discutir, porque va a contramano de la vida individual del ser humano y del proyecto colectivo de sociedad al que aspiramos en un mundo globalizado para bien y no para mal. Te prometía la globalización, la panacea y el paraíso después de la caída del muro de Berlín. Y vino únicamente la globalización de la concentración de la riqueza y de la perversión de un capitalismo salvaje, cuán más salvaje que antes, sin equilibrio, sin ninguna compensación. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que vino después del triunfo del capitalismo sobre ese comunismo que quedó derrumbado bajo las piedras del muro de Berlín? Un mundo más injusto, más desigual, más pobre, más sanguinario. Y se reunieron en el G20. Y acá estamos. ¿Te va mejor? ¿Les va mejor en sus propios países? Ni siquiera es así. Te lo mostramos hoy, cuando los jubilados en Italia no tienen para vivir. ¿Qué es lo que te cuentan? ¿Qué es lo que te quieren contar? ¿Qué es lo que quieren que creas que te va a pasar? Sos un código de barra. Sos alguien que cree en esa iglesia virtual del siglo XXI que han creado, que ha reemplazado a los dioses de cada fe por las tarjetas de crédito y las chequeras. Tal vez vos entres todos los días en el templo donde en el altar hay una tarjeta de crédito, una chequera, una promesa de pago o un pagaré. Si sos parte de esa religión perversa del capitalismo y del materialismo del siglo XXI, seguramente sos muy pobre de espíritu y te va a ir muy mal. Y si la Argentina cae en esa trampa de la pobreza espiritual, seguramente no tendrá salida. Y la eclosión social se va a producir. Porque cuanto más ajustás y más expulsás del modelo, más tarde o más temprano, truena el escarmiento, la reacción social, y se plantean los peores escenarios de violencia. Nadie se va a someter buenamente, y por eso este modelo no cierra sin represión. Por eso este modelo no cierra sin muertos, sin hambre, sin sangre. Porque nadie se va a someter buenamente cuando le digan que tiene que pagar con su propia vida el confort cortesano de los miserables que han concentrado la riqueza global y que en la Argentina son tan pocos que los podés contar con los dedos de las manos. El G20 viene a la Argentina a la cumbre, a ese concilio del capitalismo, a festejar de alguna manera sobre nuestras ruinas la soberbia interminable
de la concentración de su riqueza, de su poder y de su odio a la sociedad. Tenemos que plantearnos como nación volver a aquella contradicción de ser un país antiimperialista, de ser un país latinoamericanista, de ser los herederos de San Martín, de pensar, como te dije hace un rato, en el cruce de los Andes virtual del siglo XXI. Tenemos que volver a cruzar los Andes para libertarnos y libertar, para ser parte de un proyecto continental, para vivir mejor cada día, para que el hombre sea feliz minuto a minuto y día a día, porque cada día que pasa no vuelve, y cada hombre, mujer o niño que padece pobreza o enfermedad, sin asistencia de su Estado, sin asistencia de los Estados, sin asistencia de su prójimo, no tiene retorno, los días no vuelven, la plata va y viene. Vos lo sabrás si lo sufriste, o tal vez lo sepas cuando te toque sufrirlo, y sea tarde. Ninguna buena novedad que venga el G20 de la Argentina. Será sobre las cenizas de lo que ya perdimos y sobre las ruinas de lo que van a destrozar. Nada bueno viene de aquellos que son imperios coloniales, destructivos, invasores y saqueadores, reunidos en una cumbre en un país que fue ejemplo de antiimperialismo y de construcción nacional. Ni yanquis ni marxistas, peronistas. De Hipólito Yrigoyen y la autodeterminación de los pueblos, a Perón, Alfredo Palacios, Balbín, Alfonsín, Frondizi, a esto, el G20 en la Argentina. Habrá que reflexionar, habrá que pensar. Este programa está íntegramente hecho desde Roma, desde Italia, donde supuestamente el bienestar debería ser colectivo, y te aseguro que es absolutamente selectivo. Pensalo, reflexionalo, sentate y aprovechá esta oportunidad. De cada crisis hay una oportunidad. Y la crisis del G20 en la Argentina tiene que despertar la conciencia antiimperialista y anticolonial que lleva otra vez a la Argentina un proyecto continental y latinoamericano. Tenemos que volver a construir un estado de confort y bienestar capaz de darnos autonomía, soberanía política e independencia económica. Pensalo, reflexionalo. Y cada vez que veas como buena noticia el G20, anda a tus raíces, sentate a estudiar. Pensalo, alejate de la coyuntura, salí del vencimiento de la tarjeta de crédito. Pensá en tu hijo, qué le queda, qué viene y qué va. Pensá el 2001, cuando estos mismos que vienen a festejar a tu casa, a la República Argentina, a ese concilio del capitalismo, son los que te robaron y salieron huyendo con tu plata en el 2001. Y tuvimos que pagar entre todos el saqueo de los bancos, de esos miserables entidades financieras que se robaron tus ahorros y le costaron la vida a tu familia, tal vez. Y terminaste tocando cacerolas y echando un presidente. Y ahora te pones contento porque los sicarios que mataron a aquellos vienen a tu casa a prometerte que vas a tener futuro. No seas ingenuo, pensémoslo. Si no podés viajar y no tenés esta oportunidad, acá están las cámaras de Crónica mostrándote el mundo. Te mienten descaradamente. Como te mintieron en la campaña cuando te decían que no ibas a pagar más ganancias o te hablaban de pobreza cero. Ahora te hablan del G20. Reflexionemos en conjunto y sepamos que lo importante sería, al menos, saber si van a tener el decoro y la dignidad mínima de asistir a un pedido papal, de incorporar en el tratamiento del G20 en la Argentina la encíclica papal que pide, por condiciones que obviamente son contradictorias con el origen mismo del G20. Porque hay dos mundos para vivir y seguramente este que llega a Buenos Aires es el peor de los mundos. El mundo de los que excluyen, roban, saquean, humillan, para poder construir su corte y vivir de manera cortesana, donde pocos tienen mucho y muchos tienen nada. Pensalo, porque esto es lo que va a pasar con la llegada del G20.